Hola chavos, muy buenas tardes tengan ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes la progresión 8 de Lengua y Comunicación 2. Esta progresión nos va a hablar de la organización de las ideas en la elaboración de la reseña y el comentario crítico. Vamos a ver de qué manera podemos organizar nuestras ideas de una obra antes de hacer nuestra reseña y comentario crítico. Vamos a verlo pues. Para poder realizar esta progresión, chavos, y para tratar de darme a explicar cómo podemos sacar las ideas o cómo podemos organizar las ideas de una obra antes de hacer la reseña de esa obra, me tomé la libertad de tomar como ejemplo el cuento del Rey Arturo, donde vamos a sacar las piezas principales y las vamos a organizar. Bueno, pongamos atención, jóvenes telebachenses. Lo primero que vamos a hacer para organizar nuestras ideas es hacer un mapa semántico. Recuerden que en progresiones pasadas nos han dicho, ¿sí?, los autores de Lengua y Comunicación 2, los maestros que crearon esta progresión, que debemos de tomar en cuenta a la hora de organizar nuestras ideas para hacer una reseña, tomar en cuenta un mapa semántico, un mapa mental, un mapa conceptual. Y es como lo estamos haciendo ahora, ¿sí? Bueno, lo primero que debemos tomar en cuenta a la hora de organizar nuestras ideas es tener en cuenta los personajes, ¿sí? En este caso hablamos del cuento del Rey Arturo. Los personajes serían, obviamente, el protagonista, el Rey Arturo, Ginebra, Mordred y Sir Gawain, ¿sí? Disculpen ahí la pronunciación. Ahí tenemos la primera idea. Luego, esa idea, a esos personajes les debemos sacar su información de cada uno de ellos. En esa información se describirá y se detallará el propósito del personaje, de cada uno de los personajes en la historia, así como sus características. Debemos también anotar eso en el mapa semántico. Ahí debe de ir, ahí en el cuadrito morado. Yo no lo puse porque esto nada más es un ejemplo, ¿no? Sí, bueno, ahora, por el otro lado, también nos dice que una cosa que debemos tomar en cuenta a la hora de organizar nuestras ideas en una obra es tomar en cuenta los eventos principales de la historia. Bueno, ¿y qué es eso? Se describirá los sucesos más importantes de la trama, ¿sí? ¿Qué es la trama? Es el conjunto de sucesos o acontecimientos que pasan de principio a fin en una obra, en una historia, en un cuento, en una leyenda, en una película. Entonces, nosotros lo que debemos organizar es cuáles son estos eventos principales, ¿sí? ¿Cuáles son estos eventos principales? De principio a fin. Por eso dice de la trama, los eventos más importantes de la trama, o sea, de principio a fin, en orden cronológico. Y uno de los primeros eventos principales, o creo el más principal, en el cuento del Rey Arturo fue cuando Arturo, ¿sí?, Arturo, el rey de Bretaña, hijo de Uther de Pradengon e Graini, fue criado por el senecal del rey, y accedió al trono después de arrancar la espada de Excalibur de la piedra en la que estaba clavada. Lo que hemos visto la película del Rey Arturo, o hemos leído el cuento del Rey Arturo, sabemos muy bien que la historia detona o empieza a agarrar emoción cuando Arturo, cuando no era rey, era un simple joven normal, llega a un lugar donde había un montón de soldados y hombres y caballeros de todo tipo, y había una espada llamada Excalibur que nadie la podía quitar de la piedra. Nadie tenía las cualidades suficientes para sacar esa espada, ¿sí? Que muchos pensaron que era nada más ser fuerte. No, la espada Excalibur tenía que tener un dueño, un amo que tuviera ciertas cualidades, y esas cualidades la tenía Arturo. Entonces ese sería uno de los eventos principales que pasa durante la obra o el cuento del Rey Arturo, quizá uno de los más importantes. Y ahí viene, de ese evento se pueden ir desglosando otros eventos que vas a ir anotando en tu mapa semántico, ¿ok? También nos dice, a la hora de organizar nuestras ideas, ¿sí?, antes de hacer una reseña, y hablando del cuento del Rey Arturo, o de cualquier otro cuento, de cualquier película o video, ¿sí?, debemos tomar en cuenta también los temas centrales, ¿sí? En este caso, en el cuento del Rey Arturo, los temas centrales son, primeramente, el nacimiento de Arturo. Cuando nos empieza a hablar del nacimiento de Arturo, cómo nació en aquella época, quién eran sus padres, cómo se crió, ¿sí? Luego nos habla de Excalibur. ¿Quién es Excalibur? La espada. También debemos tomar en cuenta las ideas principales, debemos anotar las ideas principales cuando nos habla de la espada de Excalibur. También nos habla de otro tema que es Camelot
y la búsqueda del Santo Grial, ¿sí? Es otro tema. Y por último está otro tema que es Montrey y la muerte de Arturo. ¿Vieron? Hay obras que tienen pequeños capítulos o subtemas. En este caso debemos tomar en cuenta a la hora de organizar nuestras ideas antes de hacer la reseña los temas que tenga esta obra. En el caso del Rey Arturo les acabo de mencionar cuáles son los temas centrales que trae la obra. Y ya por último, ¿sí? Otra cosa que debemos organizar a la hora de hacer, antes de hacer nuestra reseña, ¿sí? Es la descripción de la obra, o sea, describir de qué obra estamos hablando o de qué personaje estamos hablando o de qué tipo de obra. En el caso del Rey Arturo, bueno, yo encontré que la obra del Rey Arturo se trata de un personaje de ficción de posible origen celta que es mencionado en relatos y poemas épicos posteriores a la retirada de Roma de Britania en 1410 y a la caída del Imperio Romano de Occidente en 1476. Bueno, jóvenes, en resumen, cuando tú vayas a organizar tus ideas previo a hacer la reseña y comentario crítico, debes de tomar en cuenta personajes, la información de los personajes, los eventos principales de la historia, los temas centrales de la historia y no olvides una descripción de la obra, donde puedes mencionar de qué tipo de obra hablas y si puedes menciona el autor y el año en que fue hecha. Bueno, jóvenes, esto fue la progresión 8, cuídense, nos vemos hasta la próxima, bye.